Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir iniciando el teórico de hoy. Estoy esperando unos minutos para que se conecten los que faltaban. Creo que ya están más o menos todos. Así que vamos a comenzar el teórico de hoy. Voy a compartir con ustedes pantalla para que vean de qué se va a tratar. Un segundito, que me quedó cerrado el Power. Bueno, mientras voy abriendo el Power, les cuento, nosotros hoy vamos a trabajar específicamente describiendo las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, de las cuales ya estuve hablando en algunas clases anteriores. Y hacia el final de la clase de hoy también voy a aprovechar para eh, hablar con ustedes sobre células presentadoras de antígenos, que son las que generalmente suelen expresar en su membrana a estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Bueno, para que más o menos sepan de dónde salió este término complejo mayor de histocompatibilidad, que parece un término un poco bastante abstracto, ¿sí? La verdad es que cuando se empezó a utilizar este término, se hizo a partir de experimentos realizados en ratones. Lo que se hizo con ratones fue hacer trasplantes de piel, injertos de piel, ¿sí? Se realizaron injertos entre ratones de una misma familia, se realizaron injertos entre ratones de familias distintas, y los resultados que se observaron después de todo este trabajo fue que en general, cuando se hacían los injertos de piel entre ratones de una misma familia, los injertos tenían éxito, ¿sí? Sin embargo, cuando esos injertos se realizaban entre ratones de familias diferentes, habitualmente aparecía una situación de rechazo, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito del tema de, más adelante, el tema de trasplantes, donde van a entender un poquito más. Pero bueno, haciendo estas experiencias, los investigadores llegaron a la conclusión que indudablemente en nuestro ADN tiene que existir un gen o varios que codifican proteínas y que esas proteínas de alguna manera iban a estar involucradas en este proceso de aceptación o rechazo de trasplantes o de injertos. Bueno, en algún momento, analizando el genoma, se encontraron, la verdad, varios genes diferentes que estaban implicados en este proceso de rechazo o aceptación de injertos, y como eran un conjunto bastante complejo de genes, se llamó complejo principal de histocompatibilidad o complejo mayor de histocompatibilidad a ese conjunto de genes, ¿sí? En humanos se empezaron a observar el tema de qué ocurría cuando se realizaban trasplantes, y sobre todo lo que se pudo encontrar es que la mayor tasa de, rechazos, sobre todo se analizó en un paciente que recibió un trasplante de riñón, se debía a que ese paciente recibió múltiples transfusiones previas a su trasplante de riñón. A partir de ahí, los científicos empezaron a plantear que en los seres humanos se formaban anticuerpos que llamaron, digamos, anticuerpos frente a antígenos leucocitarios humanos. Se planteaba que en las células del tejido trasplantado existían antígenos leucocitarios humanos
descrito con la sigla HLA, y que esos antígenos leucocitarios humanos eran los que se iban a unir a anticuerpos preformados en la persona que recibía el trasplante, y bueno, ante esa situación el trasplante era rechazado. Bueno, actualmente podemos decir que se sabe muchísimo más que en un comienzo sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Se sabe que los genes que están presentes en ese complejo mayor de histocompatibilidad codifican proteínas que sí están involucradas en el rechazo de trasplante. Esas mismas proteínas son las que en ratones se nombraron proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad y que después en humanos se llamaron antígenos leucocitarios humanos, o sea, las proteínas que resultan de la transcripción de los genes del complejo mayor de histocompatibilidad son los antígenos leucocitarios humanos. También se las suele llamar proteínas HLA, ¿sí? Bueno, hoy sabemos que además de estar implicados en el rechazo de injertos o de trasplantes, una de las funciones más importantes que tienen estas proteínas HLA es mostrar péptidos derivados de antígenos proteicos a los linfocitos T. Esos péptidos pueden ser propios o extraños, y a partir de ahí logramos que se activen los linfocitos T y logramos que se active fundamentalmente la inmunidad adaptativa, ¿sí? Bueno, yendo un poquito a la parte genética, este complejo conjunto de genes, que se llamó complejo mayor de histocompatibilidad, son genes que mapean en el brazo corto del cromosoma 6 a los genes que están en ese sitio, en el brazo corto del cromosoma 6, se los divide en genes HLA de tipo 1, genes HLA de tipo 2 y genes HLA de tipo 3. Acá pueden ver un esquema muy general de esos genes HLA. Hay, como ven, muchos genes implicados. Ahora ya vamos a analizar qué genes están en ese sitio. Y bueno, esos genes tienen algunas características que yo ahora les voy a mencionar, que son importantes que ustedes las conozcan para poder entender las funciones que tienen estos genes y las proteínas que estos genes codifican, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por los genes del primer grupo, por los genes voy a volver a la imagen para mostrarles. Fíjense que es bastante amplia la región de los genes HLA de clase 1. Hay varios genes diferentes en esa ubicación. Sin embargo, vamos a dividir a todos los genes que están en esta región de clase 1 en dos grupos. En genes clásicos, y se van a llamar genes clásicos porque me van a codificar las clásicas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Fundamentalmente acá están los genes que codifican la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Sin embargo, también existen otros genes que los vamos a llamar no clásicos, porque van a codificar proteínas que no son las clásicas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Dentro de los genes clásicos tenemos los genes HLA de tipo 1, HLA de tipo A, HLA-B y HLA-C. Los tres tipos de genes A, B y C codifican especialmente para una cadena pesada que vamos a llamar cadena alfa, y que va a conformar la parte más importante de la proteína del complejo mayor de clase 1. Y como dije, además de estos genes clásicos que encontramos en esta región,
también vamos a encontrar genes denominados no clásicos, porque no van a codificar proteínas involucradas en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, sino que van a codificar otras proteínas. Y acá encontramos las HLA-E, F, G, H y una familia de genes que se llaman los genes de la familia MYC. ¿Sí? Bueno, en el LOCHI de clase 2, es esta región, no es una región tan amplia, la tienen acá arriba en la parte superior. Acá la encontramos. Podemos observar también genes clásicos, porque son los que me van a codificar a las proteínas que conforman el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Dentro de los genes clásicos tengo los de P, los de Q y los de R, ¿sí? Pero está este pequeño grupito que está acá, que son genes no clásicos, no son tan importantes. Por ejemplo, estos genes que están acá codifican unas proteínas que se llaman TAP, que están asociadas formando un canal en la membrana del retículo endoplásmico rugoso, y los genes A y B de la proteína DM, que es una proteína que forma parte de del metabolismo de antígenos exógenos, que después lo vamos a describir. Pero bueno, me gustaría que se focalicen en los genes de P, de Q y de R, ¿sí? Esos genes de P y de Q y de R, si ustedes observan, van a ver que hay subtipo A y subtipo B. Dentro de todos ellos hay A y B. Y existen DPA, DPB, DRA, DRB, DQA y DQB, porque cada uno de estos genes van a codificar o la cadena alfa, que conforma al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, o la cadena beta, que también conforma al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Obviamente los genes llamados A van a codificar la cadena alfa, los genes llamados B van a codificar la cadena beta. ¿Sí? Bueno, después tenemos la región de genes HLA de clase 3. Es una región que está entre la región 2 y la 1. Y en verdad, allí no encontramos genes que codifiquen proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Encontramos genes que participan en la respuesta inmunológica, pero no van a ser genes que estén involucrados en la presentación de antígenos. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver que están codificadas algunas proteínas del complemento, como la proteína C4, el factor B, la C2. También están codificadas factores de necrosis tumoral alfa y beta. Están también codificadas las proteínas de shock térmico, las HSP70. Para serles sinceros, en este sitio no vamos a encontrar genes que hoy resulten importantes para nosotros. Fundamentalmente nos van a interesar los genes que están en la región 1 y los genes que están en la región 2. ¿Sí? Estos que están acá son los que van a ser de importancia para nosotros en la clase de hoy. Bueno, finalmente necesito mencionarles, porque acá están codificadas algunas proteínas que hoy las vamos a describir. Existen genes homólogos al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa que existan genes homólogos al complejo mayor de histocompatibilidad? Significa que existen genes que mapean en otros cromosomas, que se encuentran en otros cromosomas, pero que tienen una homología con los genes fundamentalmente HLA de clase 1, y esa homología con los genes HLA de clase 1 fundamentalmente se deben a que codifican proteínas muy parecidas a las codificadas
por los genes del complejo mayor de clase 1. ¿Sí? Ahora dentro de un ratito, cuando describamos a esas proteínas y veamos cómo están formadas, esas proteínas justamente van a haber esas coincidencias que yo les estoy mencionando para justamente hacer referencia a que en los genes homólogos están codificadas proteínas muy parecidas a las codificadas por los HLA de clase 1. Bueno, pero volviendo un poquito a los genes que están en el brazo corto del cromosoma 6, volviendo un poquito a los que están fundamentalmente en la región de tipo 1 y en la región de tipo 2, vamos a encontrarnos con el hecho de que estos genes presentan algunas características, algunas propiedades, entre ellas el polimorfismo, el poligenismo y la codominancia. ¿Qué son estas propiedades? Con respecto al polimorfismo, lo que quiere significar este término es que en ese sitio, en la región de los genes HLA de clase 1 y de clase 2, vamos a encontrar genes que no son iguales entre todos los individuos de una misma especie. Para serles sincera, en los humanos hay aproximadamente 5.000 genes HLA, entre los que son de clase 1 y los que son de clase 2. Obviamente, en una determinada persona van a estar algunos en particular. Por ejemplo, en la región HLA de clase 1 van a estar los genes A, B y C, y vamos a tener los de origen materno y los de origen paterno. ¿Sí? Pero lo que vamos a ver es que van a haber subtipos de genes. Por ejemplo, vamos a tener el gen HLA-A5, el HLA-B18, el HLA-C35, por decir un ejemplo. Y si yo analizo el genoma de una persona que no es de la misma familia que este individuo que acabo de mencionar, y probablemente encuentre genes diferentes, el HLA-13, el HLA-B16, el HLA-C4, ¿sí? Eso es porque hay mucho polimorfismo en la especie humana, hay muchos genes HLA, A, B, C, D, Q, D, P y D, R diferentes, y las similitudes solamente aparecen dentro de una familia. Es más, a veces, si analizo dos hermanos de padre y madre de una familia, puedo encontrar polimorfismo, puedo encontrar coincidencia en uno o dos genes, pero el resto probablemente sean diferentes. En el único momento que yo voy a tener dos individuos que tengan exactamente los mismos genes HLA, va a ser cuando analice dos gemelos homocigóticos. Si no, siempre entre dos individuos, por más que estén emparentados familiarmente, alguna diferencia va a existir. Y esa diferencia se va a volver mayor cuando analizo el genoma de individuos que no pertenecen a una misma familia. Y eso se debe al polimorfismo que tienen estos genes en particular. Bueno, después también otra particularidad que vamos a encontrar es el poligenismo. En esos genes existe la particularidad del poligenismo. Eso se debe a que hay varios genes que codifican las diferentes proteínas de clase 1 y de clase 2,
Por ejemplo, yo recién mencioné que la cadena alfa del complejo mayor de clase 1 se podía codificar por genes A, por genes B y por genes C. En el caso de las cadenas alfa y beta del complejo mayor de clase 2, se podía codificar por los genes de P, de Q y de R. ¿Sí? Y finalmente, hay otra propiedad que presentan los genes de este complejo y que es la codominancia. Y la codominancia hace referencia a que normalmente se expresan tanto genes maternos como paternos, o sea, se transcriben, se traducen y se expresan en la membrana de nuestras células tanto genes maternos como paternos provenientes del cromosoma 6. O sea, si hablo de los genes que codifican a la proteína HLA de clase 1, voy a transcribir los genes A, B y C maternos y también voy a transcribir los genes A, B y C paternos. Eso me va a dar lugar a 6 proteínas diferentes que van a dar origen a la formación de 6 complejos mayores de histocompatibilidad de tipo 1 sobre la superficie de mi célula, ya que se transcriben todos los genes maternos y paternos. ¿Sí? Bueno. Continuemos. Bien, describimos los genes, analizamos qué características tenían. Ahora vamos a empezar a hablar de las proteínas que están codificadas por esos genes. ¿Sí? Vamos a empezar por las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. ¿Sí? En estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, puedo mencionar que son proteínas que están formadas por 2 cadenas polipeptídicas, es un heterodímero. Sin embargo, la cadena principal, la más larga, que se llama cadena alfa, está codificada por los genes HLA de la región 1, los genes A, B y C, y la segunda cadena que acompaña a esta cadena alfa, que es la beta 2 microglobulina, no está codificada en el cromosoma 6, no está codificada por genes HLA, sino que está codificada por un gen único que está en el cromosoma 15. Si observamos la estructura de la proteína del complejo mayor de clase 1, esta es la estructura, digamos, en forma bueno, acá tenemos tridimensional y acá en 2 dimensiones, bidimensional. Si observamos en 2 dimensiones, vamos a ver que aparece la cadena alfa con 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y se asocia a la beta 2 microglobulina. Y que el tamaño de la cadena alfa, en general, no en general, sino que el tamaño de la cadena alfa es mayor que el tamaño de la beta 2 microglobulina. Como dije, en la cadena alfa encontramos 3 dominios. Entre los dominios alfa 1 y alfa 2, vamos a encontrar que se forma un bolsillo o una pequeña depresión donde normalmente se aloja el péptido que va a ser mostrado a través de esta cadena. Y el dominio alfa 3 es un dominio que tiene también importancia en la proteína del complejo mayor de clase 1, ya que es el dominio que tiene afinidad y se une a la proteína CD8 de los linfocitos T citotóxicos. La unión de este dominio alfa 3 a la proteína CD8 de los linfocitos citotóxicos permite que este complejo pueda ser de alguna manera identificado por este tipo de linfocito y que
las regiones variables del TCR de los linfocitos CD8 puedan tomar contacto con los dominios alfa 1 y alfa 2 y así puedan contactar el péptido que estos dos dominios están mostrando en esa región. Estas proteínas del complejo mayor de clase 1 se van a expresar en todas las células de nuestro cuerpo. Hay 3 excepciones, pero prácticamente todas las células de nuestro cuerpo tienen proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en su membrana. Las excepciones son los glóbulos rojos, las células del sincitio trofoblástico y las neuronas, que no van a presentar a esta proteína en su membrana. Fuera de estas 3 células, todas las otras células de nuestro cuerpo la presentan, y a través de estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, nuestras células nucleadas pueden presentar péptidos propios o también péptidos extraños. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de péptidos que habitualmente se alojan en este bolsillo en particular. Además, teniendo en cuenta que nosotros dijimos que los genes que codificaban las proteínas HLA presentaban codominancia, y nosotros normalmente tenemos genes que recibimos de nuestro papá y de nuestra mamá, vamos a observar que los individuos heterocigotas van a tener expresados en las membranas de sus células 6 moléculas de clase 1 diferentes. Cada una de esas moléculas va a derivar, como mencioné hace un momento atrás, de genes HLA-A, B y C, tanto maternos como paternos. Cada una de esas cadenas alfas derivadas de los 6 genes se van a combinar con una beta-2 microglobulina y así van a dar lugar a 6 complejos mayores de clase 1 sobre la membrana de todas nuestras células nucleadas, y a través de estos complejos se pueden estar presentando antígenos propios como también antígenos extraños. ¿Sí? Bueno. Acá es otra imagen del complejo mayor de clase 1. Bueno, vamos a pasar a hablar de la proteína del complejo mayor de clase 2. La proteína del complejo mayor de clase 2 también es una proteína heterodimérica. Está formada por 2 cadenas polipeptídicas, las cadenas alfa y beta. En este caso, ambas cadenas están siendo codificadas por los genes HLA. Ambas cadenas están codificadas por genes de P, de Q y de R. Y las 2 cadenas tienen exactamente el mismo tamaño molecular. Bien, ¿qué podemos decir con respecto a estas cadenas? Que tienen 2 dominios en su estructura molecular. Tienen los dominios alfa 1 y alfa 2. En el caso de la cadena beta tiene los dominios beta 1 y beta 2. Los dominios alfa 1 y beta 1 tienen la particularidad entre ambos de generar en su plegamiento una especie de bolsillo donde en estas moléculas se aloja el péptido que va a ser presentado a los linfocitos T. El otro dominio importante es el dominio beta 2, porque el dominio beta 2 tiene la particularidad de interaccionar con las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, el dominio beta 2 interacciona con las proteínas CD4 de los linfocitos T helpers, y a través del reconocimiento del CD4 de este dominio beta 2 es que
el bolsillo que se forma entre alfa 1 y beta 1 puede interactuar con la región variable del TCR de estos linfocitos y así hacer la presentación de antígenos a este grupo de linfocitos en particular. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar a las proteínas del complejo mayor de clase 2? Y la verdad es que fundamentalmente las proteínas del complejo mayor de clase 2 se ubican más que nada en células presentadoras de antígeno. Células presentadoras de antígeno como linfocitos B, monocitos, macrófagos, las células dendríticas. También aparecen en algunas otras células que no necesariamente son presentadoras de antígenos, como los precursores eritroides. Después también nombramos como células presentadoras de antígeno a las células de Langerhans, células de Kupfer, células que forman el epitelio tímico y que participan de la selección positiva y negativa de los timocitos durante la ontogenia T. Y también pueden aparecer estas proteínas en la superficie de células T activadas. ¿Sí? Bueno, si nos ponemos a pensar en el poligenismo, el polimorfismo y la codominancia que tienen los genes de P, de Q y de R, y que podemos combinar, por ejemplo, una cadena alfa de un gen de P con una cadena beta de un gen de Q, o podemos combinar, por ejemplo, una cadena alfa del gen de Q materno con una cadena beta del gen de Q paterno. O sea, las combinaciones para formar esta proteína de los productos que surgen de los genes de P, de Q y de R son múltiples, y eso determina que en un individuo heterocigota podamos tener una gran cantidad de proteínas HLA de clase 2, las cuales, al igual que las de clase 1, pueden estar mostrando antígenos propios o también pueden estar mostrando antígenos extraños. ¿Sí? Bueno, acá en esta imagen simplemente les traje para que vean el modo en que el dominio alfa 3 de la proteína del complejo mayor de clase 1 es reconocida por la proteína CD8 en los linfocitos T citotóxicos para que ese complejo de clase 1 pueda interactuar con la región variable de la estructura de un TCR. Acá, como el dominio beta 2 es reconocido por la proteína CD4 de un T helper o colaborador, para que el péptido que está siendo mostrado por el bolsillo pueda interaccionar con las regiones variables del TCR que tiene en su membrana el linfocito TCD4. ¿Sí? Bueno, este otro detalle me parece que está bueno que no lo dejemos pasar por alto. Ustedes tienen acá 3 proteínas de membrana con la particularidad de que pueden presentar antígenos. Tienen a la izquierda de todo una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 presentando un péptido. Pueden ver que el bolsillo entre alfa 1 y alfa 2 es un bolsillo pequeño, lo que determina que lo que se pueda mostrar a través de ese bolsillo no es más que un péptido de unos 8 o 10 aminoácidos como máximo. Después, bien a la derecha, tienen una proteína del complejo mayor de clase 2. Ahí también pueden observar el bolsillo que yo les describí entre los dominios alfa 1 y beta 1. Lo que pueden observar es que el bolsillo es un poquito mayor en cuanto al tamaño. Puede acomodar péptidos de 12 a 18 aminoácidos, ¿sí? Y en el centro aparece una proteína que hoy también la vamos a describir. Se llama proteína CD1. Es una proteína que se expresa en la membrana de monocitos y de algunas células dendríticas. Surge de genes que no mapean en la región HLA, no son genes que estén en el cromosoma 6,
Los genes que codifican a esta proteína están en otros sitios de nuestro genoma. Sin embargo, son genes homólogos a los de la región de clase 1, porque la proteína que codifican esos genes es muy semejante a las proteínas que codifican los genes A, B y C de la región de tipo 1. Si ustedes observan, la proteína CD1 está conformada por dos cadenas polipeptídicas, una cadena alfa. Lo importante, y lo vuelvo a repetir, esa cadena alfa que aparece en esta proteína no surge de los genes A, B y C de la región HLA de clase 1. Los genes que codifican esta cadena alfa están en otros sitios de nuestro genoma, pero sí es una cadena alfa que se asocia también a una beta-2 microglobulina. ¿Qué otra semejanza tiene esta cadena alfa con la cadena alfa del complejo mayor de clase 1? Bueno, las semejanzas es que las dos cadenas tienen dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que entre alfa 1 y alfa 2 también se forma una especie de bolsillo o de presión donde se ubica el antígeno. Sin embargo, me gustaría que observen la particularidad del bolsillo en esta proteína, la CD1, en la cadena alfa de la CD1, porque es un bolsillo que aloja un lípido. Es un bolsillo más extenso y tiene la particularidad de alojar un lípido, un glucolípido o un glicopéptido. ¿Sí? Bien. Dentro de un ratito voy a contarles un poquito más sobre esta proteína. ¿Sí? Voy a contarle un poco más sobre esta proteína, pero quiero que la vean. Recuerden que con esta presentábamos antígenos a los NKT, ¿sí? A los linfocitos NKT. Así que es una proteína que es importante que la reconozcan, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la función de las proteínas del complejo ¿cuál es la función de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad? Y como pueden ver, la función más importante sería presentar antígenos. ¿Y a quienes en general les presentan antígenos? Bueno, generalmente la presentación de antígenos es a linfocitos T, ¿sí? Que son los que necesitan para activarse una presentación de antígenos. ¿Es la única función? La verdad no. No es la única función. Hoy vamos a aprender o le vamos a dar otras funciones a esas proteínas que están codificadas en los genes HLA. Y la otra función que le vamos a dar es mediar la estimulación de los natural killers. Si ustedes se acuerdan, lo que yo ya les expliqué en alguna clase anterior, los natural killers son células que presentan en su membrana receptores, a los cuales los denominamos receptores de tipo KIR. Estos receptores de tipo KIR son receptores que pueden ser estimuladores o inhibitorios de la acción del natural killer. Sabemos que como ligando de los receptores inhibitorios del natural killer aparecen las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. La expresión en una célula propia de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 hace que los receptores de tipo KIR inhibitorios de un natural killer
sean activados, y de esa manera el natural killer no se estimula frente a células que expresan a esta proteína en su membrana. Sin embargo, cuando una célula sufre una transformación tumoral o cuando una célula se estresa porque tiene un patógeno intracelular, por ejemplo, en su interior, observamos que disminuyen las expresiones de proteínas del complejo mayor de clase 1 en la membrana de esa célula enferma. Si bien no desaparecen en su totalidad, se expresan en menor cantidad, y eso hace que la mayor parte de los receptores inhibitorios del natural killer se queden sin ligandos, ¿sí? No van a tener ligandos porque la mayor parte de esas proteínas desaparecieron de la membrana. Y además hay otra particularidad. Se empiezan a expresar proteínas provenientes de genes no clásicos HLA, se transcriben proteínas de los genes MYC, como por ejemplo se sintetiza la proteína MYC-A o MYC-B, y esas proteínas de tipo MYC que se empiezan a expresar van a resultar ligando de los receptores estimuladores del natural killer, como este que recibe la denominación de NKG, NKG2D. Bueno, al expresarse proteínas de los genes de tipo MYC, se estimulan los receptores estimuladores del natural killer. Eso hace que el natural killer se active frente a la célula enferma y genere lo que conocemos como citotoxicidad, y que tiene que ver con la destrucción de células enfermas o tumorales a través del contenido de los gránulos que tienen los natural killers. Bueno, esta es otra función. Además de presentar antígenos a los linfocitos T, también las proteínas resultantes de estos genes van a estar involucrados en la regulación de la actividad de los natural killers. Y en alguna clase posterior vamos a aprender que también están involucrados en la mediación de rechazo o aceptación de injertos, sobre todo las proteínas del complejo de clase 1 de tipo clásicas y las de clase 2 también de tipo clásicas. Bueno, vamos a entrar ahora a tratar de entender cómo ocurre el procesamiento y la presentación de antígenos proteicos a través de estas dos proteínas que acabamos de describir. ¿Cómo y qué tipo de péptidos va a presentar la proteína del complejo mayor de clase 1 y qué tipo de péptidos va a presentar la proteína del complejo mayor de clase 2? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque nos va a ayudar a entender cómo se desencadenan algunas respuestas biológicas en particular. Y vamos a empezar por qué tipo de proteínas presenta las moléculas del complejo mayor de clase 1. La verdad es que las proteínas del complejo mayor de clase 1 siempre van a presentar antígenos o péptidos provenientes de proteínas citoplasmáticas. Pueden ser antígenos extraños en el citosol, como proteínas virales o de microorganismos intracelulares. Pueden ser proteínas propias, pero productos de genes que se han mutado. Pueden ser proteínas citoplasmáticas de microorganismos que originariamente ingresaron por un fagosoma, pero escaparon del fagosoma y se alojaron en el citoplasma de nuestras células. O pueden ser péptidos de proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico
y que sean en realidad proteínas propias, pero no funcionales, debido a un mal plegamiento. Resumiendo, puedo presentar péptidos provenientes de proteínas propias o puedo presentar péptidos provenientes de proteínas extrañas. Generalmente las proteínas que van a ser mostradas por los complejos mayores de clase 1 de membrana son proteínas que originariamente en el citoplasma tienen que ser marcados, se marcan con una proteína que se llama ubiquitina. Una vez que las proteínas se marcan con ubiquitina, terminan siendo sustrato de un complejo multienzimático que todas nuestras células los presentan. Y ese proteosoma lo que hace es capturar la proteína y romperla en fragmentos pequeños. Y esos fragmentos pequeños que inicialmente van a aparecer en el citoplasma por un complejo proteico llamado complejo TAP, un complejo proteico que está ubicado en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Esos fragmentos proteicos pasan del citoplasma al interior de la luz del retículo endoplásmico rugoso. Vamos a mirar acá. Acá tienen el complejo TAP, los péptidos formados por el proteosoma y el ingreso al interior del retículo endoplásmico rugoso de los péptidos citoplasmáticos. Bien, ¿con qué se van a encontrar estos péptidos dentro del retículo endoplásmico rugoso? Bien, dentro del retículo endoplásmico rugoso vamos a encontrarnos con las proteínas alfa del complejo mayor de clase 1 y la beta 2 microglobulina recientemente sintetizada. La cadena alfa se va a asociar a la beta 2 microglobulina con la ayuda de unas enzimas, de algunas proteínas de tipo chaperona, como la calnexina y la calreticulina, y a través de una proteína llamada tapacina, se van a ubicar en la membrana del retículo endoplásmico rugoso, pero a un costado del canal TAP. Van a quedar bien próximas, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, formado por la cadena alfa y la beta 2 microglobulina, van a quedar bien próximas al canal TAP. Cuando por ese canal TAP ingresen péptidos desde el citoplasma, como esta proteína del complejo mayor de clase 1 tiene un bolsillo donde puede alojar los péptidos, lo que hace es unir los péptidos a ese bolsillo, y a partir de ahí, una vez que el complejo mayor de clase 1 ocupa su bolsillo con un péptido, es transportado del retículo endoplásmico rugoso al liso, del liso al aparato de Golgi, y desde el aparato de Golgi sale el complejo mayor de clase 1 con un péptido de una proteína citoplasmática ubicada en su bolsillo o en su canaleta, y así termina siendo expresado el complejo mayor de clase 1 en la membrana de todas las células nucleadas. Recuerden, y para que lo tengan presente, todas las células de mi cuerpo la van a presentar, incluyendo monocitos, macrófagos, células dendríticas, que a veces también expresan en su membrana el complejo de clase 2, pero como son células nucleadas, también van a presentar al complejo mayor de clase 2. Bueno, como les decía, exponen estas células nucleadas a este complejo en su membrana, y a través de este complejo pueden interaccionar con los linfocitos T CD8 positivos. ¿Sí? Puede ser que interaccionen con linfocitos T CD8 positivos vírgenes, estemos hablando de células nucleadas que estén realizando esta tarea en el órgano linfoide secundario, o puede ser en tejidos periféricos
donde este complejo va a interactuar con el TCR de linfocitos T, que ya son células efectoras. Bueno, cuando hablamos de los antígenos que se van a presentar por el complejo mayor de clase 2, vamos a ver que en general este complejo presenta antígenos que son endocitados o fagocitados, ¿sí? Vamos a necesitar que la célula que va a presentar este complejo tenga actividad fagocítica, y acá les recuerdo, chicos, no todas las células de nuestro sistema inmune tiene actividad fagocítica, ¿sí? Podemos hablar de una fagocitosis directa de partículas de microorganismos por parte de un monocito, de un macrófago, de una célula dendrítica, ¿sí? Podemos hablar de una macropinocitosis en el caso de lo que se esté incorporando sean antígenos solubles, ¿sí? Podemos hablar de la internalización por endocitosis de antígenos unidos a un receptor, o simplemente podemos hablar de una autofagia, donde por un proceso especial una célula incorpora una proteína propia, una proteína que ha finalizado su vida media, la incorpora, o una organela, la incorpora en un fagosoma que termina quedando a nivel citoplasmático. Independientemente cuál fue el mecanismo de internalización del antígeno extracelular o exógeno, ese antígeno va a terminar dentro del fagosoma, ¿sí? Además de que el antígeno termine dentro del fagosoma, tengo que pensar que en el retículo endoplásmico de esta célula fagocítica voy a encontrarme, pueden ver acá está el retículo endoplásmico, voy a encontrarme que mientras la célula está realizando una fagocitosis, el retículo endoplásmico rugoso está sintetizando la proteína del complejo mayor de clase 2. Para sintetizar la proteína del complejo mayor de clase 2, lo que hace es sintetizar la cadena alfa y beta derivada de genes de P, de Q y de R. A esas dos cadenas alfa y beta, con la ayuda de chaperonas como la carnexina y la calreticulina, las ensambla. Y una particularidad es que el complejo mayor de clase 2, cuando se ensambla en el retículo endoplásmico rugoso, fundamentalmente de las células presentadoras de antígeno, se ensambla con una cadena invariante que se ubica dentro del bolsillo aceptor del péptido. ¿Por qué se sintetiza de esa manera? ¿Por qué se sintetiza con una cadena invariante? Porque la verdad es que si ustedes lo piensan, cuando este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 vaya a salir del retículo endoplásmico rugoso, lo tiene que hacer con su bolsillo libre. No puede ningún péptido que esté en la luz del retículo endoplásmico rugoso meterse ahí, ningún péptido extraño, por ejemplo, proveniente de una partícula viral, no puede meterse ahí porque si no estaríamos haciendo una presentación incorrecta del antígeno. Esta cadena invariante lo que me asegura es que el bolsillo del complejo mayor de clase 2 salga sin ser ocupados por péptidos incorrectos desde el retículo endoplásmico hasta cuando la vesícula con el que sale del aparato de Golgi el complejo mayor de clase 2 llega al endolisosoma. Esta vesícula exocítica del aparato de Golgi no va directamente a la membrana, sino que pasa primeramente por el endolisosoma. Se asocia la vesícula exocítica con el compartimento endolisosomal, de manera que
el complejo mayor de clase 2 recién sintetizado tome contacto primero con las enzimas del lisosoma, que van a degradar la cadena invariante y la van a transformar en un péptido clip, que va a ser liberado y va a dejar de alguna manera descubierto el bolsillo del complejo mayor de clase 2. Y además, recuerden que en esa vesícula, en ese endolisosoma, teníamos péptidos provenientes de un patógeno que fue endocitado y que fue degradado por enzimas lisosómicas. Bueno, esos péptidos ahora se pueden ubicar en el bolsillo del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y a partir de ahí, ahora el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 puede ser transportado hasta la membrana, de la célula presentadora de antígeno, donde el péptido endocitado, el péptido proveniente del antígeno endocitado, se va a presentar y de esa manera la célula presentadora de antígenos va a poder llevar ese péptido hasta los órganos linfoides secundarios, donde se lo va a presentar a los linfocitos T vírgenes, o también puede quedar en algunas células presentadoras de antígenos que son de la periferia, y ahí mostrarle a los linfocitos T ya transformados en células efectoras. Ahora después, al final de la clase, voy a hablar de células presentadoras de antígenos, que son las que van a expresar y van a hacer este procesamiento que les acabo de decir, y van a expresar proteínas del complejo mayor de clase 2 en su membrana. Vamos a ver los tipos y las características y en qué contextos es importante la presentación de este complejo en sus membranas. ¿Sí? Bueno, finalmente hay una presentación cruzada de antígenos. ¿Y por qué presentación cruzada? Porque si observamos las imágenes inferiores, chicos, vamos a ver que cuando normalmente el antígeno es citoplasmático, se procesa y se presenta por un complejo mayor de clase 1 y se lo presenta a los TCD8 positivos. Cuando el antígeno es un antígeno extracelular como una bacteria e ingresa por endocitosis, el procesamiento y la presentación de antígenos se da a través de una proteína del complejo mayor de clase 2 y se lo presenta a los TCD4, o sea, los antígenos intracelulares se los presentamos a los TCD8, los extracelulares o endocitados a los TCD4. Sin embargo, como les dije, a veces puede aparecer una presentación cruzada. La presentación cruzada aparece en una situación particular y es cuando las células dendríticas, que normalmente tienen la capacidad de capturar e ingerir células infectadas por virus o células tumorales, capturan una célula por endocitosis, pero al antígeno, el virus que está en el interior de la célula endocitada, o la proteína tumoral de la célula endocitada, la expresa y la presenta por complejo de clase 1. ¿Sí? Es un antígeno endocitado, pero que se presenta por complejo de clase 1. Y es porque se vio que en este caso, cuando se ingieren células infectadas o tumorales, los antígenos ingeridos pasan al citosol de la célula presentadora de antígenos por vías poco definidas y son degradados e internalizados por el complejo TAP dentro del retículo endoplásmico, lo que determina que finalmente el antígeno sea presentado por complejo de clase 1 a los CD8 y no como normalmente se presentan por complejo de clase 2 todos los antígenos que son endocitados. ¿Sí? Bueno, esta es una presentación cruzada y también es una posibilidad de presentación en el caso de nuestros antígenos. Bueno, hemos hablado de las proteínas clásicas
HLA de tipo 1 y HLA de tipo 2. Me gustaría también que conozcan y por lo menos sepan de la existencia de proteínas no clásicas que suelen estar expresadas en la membrana de nuestras células. Hablo de proteínas no clásicas porque son proteínas que están codificadas por los genes HLA de tipo 1, pero no son proteínas que formen parte del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 que yo acabo de mencionar. En este grupo encontramos las proteínas HLA-E, que están codificadas por los genes HLA-E. Estas proteínas se expresan en todos los tejidos y células de nuestro organismo. Generalmente tienen la particularidad de unirse a péptidos que derivan de virus y son proteínas que actúan como ligando tanto de receptores estimuladores como inhibitorios de los natural killers. La función fundamental que van a tener estas proteínas es regular la respuesta citotóxica de los natural killers a través de sus receptores y de esa manera provocar la activación fundamentalmente cuando sobre estas proteínas aparezcan unidos péptidos virales. Otras proteínas, y que son importantes y están también en la región de genes de tipo 1, son las proteínas HLA-G. La particularidad de las proteínas HLA-G que es que se expresan en la interfaz materno-fetal, o sea, sobre las células del sinsitio trofoblástico, pero también en células epiteliales subcapsulares del timo. En el sinsitio trofoblástico, su expresión tiene un papel importante en regular los fenómenos inmunitarios materno-fetales, en evitar el rechazo del feto, sobre todo cuando es un feto que tiene proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad diferentes a las de la madre. Y en el timo, estas proteínas HLA-G estarían relacionadas con la presentación de antígenos a linfocitos T vírgenes, a linfocitos T inmaduros, quise decir, están relacionadas con la presentación de antígenos a linfocitos T inmaduro y colaboran con el desarrollo fundamentalmente de la selección positiva que tienen los linfocitos T inmaduros. Después, dentro de la región HLA de clase 1, también encontrábamos a los genes que codificaban las proteínas MYC. Estos genes se encuentran en células de linaje epitelial, en fibroblastos, en queratinocitos, en células endoteliales. Los productos de estos genes, las proteínas MYC-A y MYC-B, suelen ser ligando para receptores estimuladores de los natural killers, como les mencioné hace un momento atrás, aunque también son proteínas ligando de los linfocitos T CD8 positivo y de los linfocitos T que tienen receptores gamma delta. ¿Sí? Normalmente en todas estas células estimulan la respuesta citotóxica de estas células, ya que la expresión de estos genes está estimulada por procesos genotóxicos o infección por microorganismos intracelulares. O sea, estas proteínas MYC-A y MYC-B se expresan sobre la membrana de una célula tumoral o sobre la membrana de una célula infectadas por patógenos intracelulares. Bueno, con esto terminamos los genes HLA y los productos de los genes HLA. Y de lo último que me gustaría hablar, haciendo referencia a moléculas que participan en la presentación de antígenos a los linfocitos T, como estuvimos hablando de las moléculas del complejo mayor de clase 1 y de las moléculas del complejo mayor de clase 2. Para ir terminando, me gustaría mencionar a las proteínas de tipo CD1. ¿Qué particularidad tienen las proteínas de tipo CD1? Bueno, primero y principal, son proteínas
prácticamente iguales a las del complejo mayor de clase 1, debido a que, si miramos acá la comparación y recordamos, las proteínas del complejo mayor de clase 1 estaban formadas por una cadena alfa asociada a una beta-2 microglobulina. En el caso de las proteínas CD1 también tienen una cadena alfa asociada a una beta-2 microglobulina. Hay distintas proteínas CD1 y la particularidad es que sus cadenas alfas están codificadas en distintos genes diferentes a los genes HLA que codifican la cadena alfa del complejo mayor de clase 1. Esta cadena alfa en CD1 también tiene un bolsillo entre alfa 1 y alfa 2, como lo vimos hace un momento atrás, y la particularidad de que es que ese bolsillo acomoda lípidos, glicolípidos o péptidos hidrofóbicos que tienen residuos polares. La función fundamental de la proteína CD1 es mostrar estos antígenos que son lipídicos, mostrarlos a fundamentalmente los linfocitos NKT y a los linfocitos que tienen TCR gamma delta, que son los que van a poder interactuar con este tipo de antígenos en particular, y bueno, activarlos para provocar su respuesta biológica. Normalmente esta proteína CD1 está expresada sobre la membrana de células dendríticas o de monocitos, y la particularidad es que va a presentar antígenos fundamentalmente con características lipídicas. ¿Sí? Bueno, chicos, con esto terminamos. Acá está el receptor neonatal para el fragmento FC de la IgG. También este receptor yo ya les nombré cuando hablé de receptores FC. Simplemente quiero que sepan que es una proteína que está codificada en genes homólogos al complejo mayor de clase 1, y si observan la estructura del receptor, tiene una cadena alfa asociada a una beta-2 microglobulina, y la particularidad es que el bolsillo entre alfa 1 y alfa 2 lo que hace es unir la porción FC de una inmunoglobulina G. Esa es la característica del receptor neonatal para el fragmento FC de la inmunoglobulina. Con esto, chicos, terminamos de hablar de genes de HLA, de sus productos, las proteínas HLA o las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. También mencionamos y describimos algunas proteínas HLA no clásicas, y se las llama no clásicas porque no forman parte de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad que tienen expresados la mayor parte de nuestras células o las células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Y lo que me gustaría hablar ahora, y con esto cerrar la clase de hoy, ya que estamos hablando de presentación de antígenos, me gustaría que charlemos un poquito y nos pongamos de acuerdo con algunos conceptos que yo ya los mencioné en clases anteriores, y que son las células presentadoras de antígeno. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿para qué sirve una célula presentadora de antígeno? Y la verdad es que ustedes conocen a una que es la clásica y que es la célula dendrítica, pero fundamentalmente las células presentadoras de antígenos se describen como células que tienen expresadas en su membrana proteínas del complejo mayor de clase 2, por las cuales pueden interactuar fundamentalmente mostrando péptidos a los linfocitos T CD4 positivos, pero no solo tienen la proteína del complejo mayor de clase 2, sino que también tienen expresadas moléculas coestimuladoras como la CD80 y CD86, que les permite interactuar de una mejor manera con estos linfocitos T CD4 positivos. Bueno, dentro de la familia de las células presentadoras de antígenos, encontramos primero y en primer lugar a las células dendríticas, las clásicas,
Estas células tienen una alta capacidad fagocítica, pertenecen a la inmunidad innata y dentro de la inmunidad innata se clasifican como fagocitos. Normalmente tienen propiedades migratorias, eso significa que pueden desplazarse desde el sitio donde normalmente se encuentran, que es a nivel de la piel y mucosa, pueden desplazarse a los órganos linfoides secundarios, donde cuando maduran, que pueden pasar de un estado inmaduro a uno maduro, cuando maduran expresan en gran cantidad a la proteína del complejo mayor de clase 2 y a sus coestimuladores CD80 y CD86. Y en esa forma madura tienen alta capacidad para activar a los linfocitos T. Si vamos a describir a las células dendríticas, es necesario que hagamos una aclaración. Normalmente las células dendríticas están presentes en órganos linfáticos, en epitelios como la piel, los epitelios digestivos y respiratorios, y también las podemos encontrar en el intersticio de la mayoría de los órganos parenquimatosos. Surgen como células de la inmunidad innata, de médula ósea, del progenitor que da lugar a los fagocitos mononucleares, de un progenitor mieloide, y se van a distinguir en células dendríticas tradicionales y células dendríticas plasmocitoides. Las que nosotros fundamentalmente usamos como células presentadoras de antígeno son las tradicionales. Estas células dendríticas tradicionales se activan al tomar contacto con los microorganismos. Si ustedes se acuerdan, eran células que tenían un montón de receptores en su membrana por los cuales podían reconocer antígenos. Se activan, pasan de un estado inmaduro a un estado maduro. Inmaduras están en los tejidos periféricos y cuando maduran adquieren capacidad para migrar y dirigirse a los órganos linfoides secundarios, donde fundamentalmente tienen en su membrana expresado todo lo necesario para presentar los antígenos a los linfocitos TCD4, activarlos y promover su diferenciación en células helpers o colaboradoras. Por su parte, en menor cantidad vamos a encontrar a las células dendríticas plasmocitoides, ¿sí? Las células dendríticas plasmocitoides, chicos, son células que habitualmente vamos a encontrarlas circulando, van a estar en sangre, van a estar en un pequeño número en los órganos linfáticos secundarios, fundamentalmente, y más que nada tienen como función atrapar y reconocer antígenos de tipo intracelulares. Tienen receptores para reconocer, más que nada, antígenos intracelulares. Y cuando los reconocen, son receptores de la inmunidad innata, chicos, así que son receptores de tipo RIG, por ejemplo, receptores citosólicos de ADN, ¿sí? Bueno, cuando los descubren, empiezan a sintetizar y liberar gran cantidad de interferón de tipo 1, que vamos a estudiar la semana que viene, que es el interferón encargado de provocar gran parte de la respuesta inmune adaptativa frente a la presencia de infecciones virales, ¿sí? Otra célula presentadora de antígenos son los macrófagos. Los macrófagos derivan prácticamente del mismo precursor en médula ósea que las células dendríticas, pero tienen una diferencia. Los macrófagos son residentes de tejidos, nunca abandonan el tejido donde se localizan. Tienen una alta actividad endocítica por la cual pueden endocitar o fagocitar agentes extraños y presentarlos a través de proteínas del complejo mayor de clase 2, pero no los presentan en órganos linfoides secundarios, sino que se quedan en el sitio donde se armó el foco inflamatorio y allí hacen la presentación antigénica. ¿A quién le van a presentar los antígenos que ellos endocitaron por complejos mayores de clase 2, acompañados de moléculas coestimuladoras? Bueno, se lo van a presentar a los linfocitos T efectores que migran, activados en el órgano linfoide secundario, migran al tejido periférico para encontrar el tejido donde ellas deben liberar sus citoquinas y de así favorecer la respuesta inflamatoria. Van a interactuar fundamentalmente con los CD4, que son los que van a reconocer el complejo mayor de clase 2, y así pueden activar
linfocitos T helper 1, pueden activar linfocitos T helper 2 o T helper 17 para que liberen sus citoquinas en el tejido donde se está armando el foco inflamatorio y donde está presente el antígeno que provocó esta estimulación, o el antígeno que resultó ser fagocitado por estos macrófagos. El tercer grupo de células presentadoras de antígeno que vamos a estudiar, o que ya estudiamos como células presentadoras de antígeno, son los linfocitos B, ¿sí? Les quiero contar que, si ustedes se acuerdan, en el órgano linfoide secundario, donde los linfocitos B se alojan en folículos linfoides, pueden llegar antígenos en forma nativa y tomar contacto con los BCR, que son los receptores de reconocimiento de antígenos que tienen los linfocitos B, y a partir del reconocimiento por parte de los BCRs, estos linfocitos B pueden recibir la primera señal de activación por parte del antígeno. Cuando los linfocitos B reciben su primer señal de activación, el paso siguiente es la endocitosis del antígeno que ha sido descubierto. Esos antígenos, junto con los BCR, son endocitados. Sobre ese endosoma son volcadas enzimas lisosómicas que van a degradar, ¿sí?, tanto la estructura del BCR como el antígeno que fue descubierto por ese BCR. Y hasta el endolisosoma van a llegar, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 que el propio linfocito B está sintetizando en su retículo endoplásmico rugoso. Esas moléculas del complejo mayor de clase 2 llegan con una cadena invariante ocultando su bolsillo. Esa cadena invariante es degradada por las enzimas del endolisosoma, dejan el bolsillo vacío, libre, y ahí se aloja el péptido que va a ser mostrado por este complejo mayor de clase 2. Una vez que el complejo mayor de clase 2 incorpora el péptido en ese sitio, se expresa en la superficie de la membrana del linfocito B, y así el linfocito B puede interactuar con este complejo mayor de clase 2 con los linfocitos T helper foliculares en el órgano linfoide secundario, y si el T helper folicular reconoce el péptido que le está mostrando este complejo mayor de clase 2 expresado por los linfocitos B, libera interleuquina 21, como yo ya les mencioné en alguna vez anterior, y esa interleuquina 21 le da la segunda señal de estimulación a este linfocito B. En realidad, el linfocito B en estas circunstancias se comporta como una célula presentadora de antígenos, pero para poder recibir su segunda señal de activación. No porque ella necesite activar a un linfocito T helper en particular, sino lo que ella hace es comportarse para poder recibir su segunda señal de activación. Lo que no les mencioné es sobre el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, sobre la célula presentadora de antígenos, fundamentalmente la célula dendrítica, la clásica. Cuando esta va al órgano linfoide secundario, recuerden de la sinapsis inmunitaria, que es fundamental. Recuerden que la célula presentadora de antígeno va a tener en su membrana al complejo mayor de clase 2 y a las proteínas CD80, CD86, que las adquiere cuando ella madura después del reconocimiento del antígeno en los tejidos periféricos, ¿sí? Bueno, expresa el complejo mayor de clase 2 con el péptido, expresa CD80, CD86, y así madura, migra al órgano linfoide secundario. En el órgano linfoide secundario, acuérdense, iba a interactuar con los CD4 naive o vírgenes. El TCR reconoce el péptido, el CD4 reconoce el dominio beta 2 para tomar contacto toda esta sinapsis con el complejo mayor de clase 2, y acá recibía la primera señal de activación.
Una vez que recibía esta primera señal, su CD28 tenía que interactuar con las proteínas B7 o CD80, CD86, así recibía la segunda señal de activación que le daba supervivencia a este linfocito TCD4, que empezaba a proliferar y se diferenciaba, y recuerden que para la diferenciación del TCD4, yo necesito las citoquinas que libera la célula presentadora en esta sinapsis inmunitaria. Dependiendo qué citoquinas libera durante esta sinapsis inmunitaria, este TCD4 se puede diferenciar en un T-helper1, en un T-helper2, en un T-helper 17, etc. ¿Está? Entonces, eso es importante con respecto a las células presentadoras de antígeno, y yo simplemente estoy repasando con ustedes hoy, en esta última parte de la clase, conceptos que vimos ya en alguna clase anterior. Hoy simplemente estoy contextualizando porque hablamos más que nada del complejo mayor de histocompatibilidad, vimos cómo, de dónde surgía, cómo se sintetizaba y cómo se formaba. Bueno, chicos, dicho todo esto sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, dicho todo esto sobre las células presentadoras de antígenos y su caracterización, que más que nada es un repaso para ustedes porque es información que ya la vimos en alguna clase anterior, me gustaría saber si les surgió alguna duda o alguna pregunta mientras yo les estaba explicando el complejo mayor de histocompatibilidad, o después a lo último cuando hablé de células presentadoras de antígeno. No sé si les surgió alguna duda o alguna pregunta. Me gustaría que me lo mencionen. De igual manera, todo esto lo vamos a volver a trabajar la semana que viene cuando veamos respuesta inmune frente a virus y bacterias. Vamos a volver a poner en juego las células presentadoras, la incorporación del antígeno, cómo va a presentar el antígeno. ¿Está? Todo eso lo vamos a volver a repasar la clase que viene. Bueno, si no hay más preguntas, por hoy los dejo libre. Que tengan un buen final de semana y los espero la semana que viene. Recuerden que en su primer clase presencial tienen el parcialito de inmuno. ¿Está? Bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe.